Grabar, ustedes acepten. Bienvenidos, muchas gracias. Estamos a miércoles 21 de mayo. Estamos por el sexto día que nos reunimos para escuchar y que me permitan platicarles sobre Nadie nos vio partir, el libro de Tamara Trotner, y también darles unas pequeñas probaditas de otros libros, relatos que a mí me gusta, porque siento que es como ese granito de arena en el mundo de los libros, ¿no? Hay gente que toda la vida ha deseado escribir, que se ha logrado y que ha abierto pues un camino en las editoriales, y ayer les platicaba de la española Irene Vallejo. Ahorita quiero compartirles un video para que ubiquen, si en sus dispositivos están de buen tamaño, van a ver la imagen de ella un poco pequeñita, pero el video es muy sencillo, de una cápsula donde ella habla de una experiencia que tuvo con su abuelo, y le encanta mucho escribir y hablar de sus relatos diarios o de vivencias. Aquí nada más confírmenme si están viendo en pantalla. Dice, ¿cuál es el recuerdo más bonito que guardas de tus abuelos? ¿Sí lo ven? Sí se ve. Sí, sí. Perfecto. Entonces, ella es Irene Vallejo, tiene 46, 47 años. Como les decía, uno de sus mejores libros y que ha ganado bastantes premios en el 2019 publicados, El infinito en un junco. Ahorita se los muestro, lo tengo aquí atrás de mí. Es un libro grueso, bastante amplio. Y comenzamos por escucharla, a ver qué nos va a decir. Sobre todo nosotros que estamos en etapa de disfrutar, ya sea como abuelos, ser abuelos o tener abuelos. Ella habla de ellos. Vamos a escuchar. Ay, espero no se tarde en cargar. Si no, me va a fallar esta cosa. Mm, así pasa, ¿no? Lo probé 1000 veces y nada más lo quise compartir y se congeló. A ver, vamos a cerrar otras pantallas. No quiso, me falló. Vamos a ver. Mm, no, se los voy a deber. Vamos a ver si un intento más. Si no lo dejo congelado y lo intento después. No, vamos a dejarlo trabajando. Ahorita que lo escuche, lo compartimos. Bueno, Irene Vallejo, dentro de El futuro recordado, tiene otros dos relatos más que son los que nos van a permitir arrancar el día de hoy, miércoles. Si me permiten, el tercero que les voy a leer, ayer les leí dos, dice Dar tiempo al tiempo. Vamos a ver con qué nos quedamos de este relato de una página. Es la 102, Dar tiempo al tiempo. En nuestras vidas ajetreadas nos apresuramos demasiado. Nos pasamos el día esforzándonos en llegar a tiempo a nuestra siguiente meta. Con la vista siempre puesta en lo que sigue, mal logramos el presente. Así las horas se nos hacen largas y la vida corta. Séneca pensaba que los días se deberían vivir uno por uno y a un minuto a minuto, sin impacientarse. Según él, el hombre agobiado de quehaceres de lo que menos se ocupa es de vivir, pues le falta la conciencia de la hora, de ese mismo día de hoy que se nos va. Igual que una conversación o un recuerdo o una preocupación intensa engañan a los que van de camino y se dan cuenta de que han llegado antes de ser conscientes de estar acercándose. Este veloz viaje de la vida lo perciben los atareados solamente al final de la jornada. Baltasar Gracián estuvo de acuerdo. Recomendaba no vivir a prisa. Para él, saber distribuir la vida es saberla gozar. Escribió que los apresurados desperdician el caudal de su tiempo. Como van con tanta prisa, acaban presto con todo y querrían después volver atrás. Son más los días que las dichas en el gozar despacio. El veredicto es claro. La mayoría de nosotros pasamos por alto el aprendizaje de la lentitud y nos agitamos en la prisión de la prisa. A estas alturas ya deberíamos haber comprendido el gran inconveniente de la velocidad. Devora demasiado tiempo. ¿Qué tal? Las prisas, el hacer lo que tengo que hacer mañana, lo que tengo que hacer pasado, cuáles son mis pendientes, los anoto, pero lo que estás haciendo ahorita no lo estás ejecutando con conciencia. Entonces sí quise regalarles esto porque son 50 minutos aproximadamente que nos regalamos hoy, que tú puedes disfrutar, que puedes ponerte a pintar, que puedes ponerte a escribir, puedes ponerte a ordenar algo y estar escuchando, pero el aquí y a la hora te sirve de algo. Disfrútalo. Lo que termines por hacer, lo sentiste, lo conectaste, lo disfrutaste, lo podrías describir si te pidieran que lo describieras o pasaste por ahí sin saber cómo fue el camino. Entonces, vamos a quedarnos con esa lección. Y otra lección importante en este relato de Irene Vallejo
habla del sonreír. Así como el tiempo va deprisa, pues también hay que detenerse y reír para disfrutar la vida. Dice, tiempo de reír. La fiesta es más antigua que los primeros balbuceos de la historia. Ya nuestros antepasados de las remotas comunidades agrícolas inventaron la división entre el tiempo de labor y el tiempo festivo. El primero era el dominio de la seriedad y el esfuerzo, el segundo de la risa y la celebración. En aquella época, las fiestas eran ocasiones de alegría y gratitud ante la sucesión de los ciclos naturales, los solsticios, la llegada de la primavera, la cosecha, la vendimia, etcétera. Los pueblos primitivos conmemoraban entonces su comprensión del calendario astronómico, maravillados por ese descubrimiento que les concedía el don de la predicción. Con el desarrollo de la civilización, las fiestas religiosas y políticas se añadieron e impregnaron las originarias celebraciones campesinas. La principal innovación es muy reciente. Tras una larga lucha por los derechos laborales, las leyes instituyeron el descanso semanal y las vacaciones remuneradas. Aunque parezcan semejantes y a veces se confundan, las fiestas y las vacaciones son concepciones muy distintas del tiempo, hijas de épocas muy alejadas. La palabra vacaciones, que comparte raíz con vacío y vagancia, deriva del latín y significa estar disponible, estar desocupado. Frente a ese vacío reparador, la fiesta celebra la abundancia, propiciando banquetes y regalos. Las vacaciones son el territorio de la libertad y cada cual decide cómo emplearlas. La fiesta, en cambio, es ritual, tradición, cantos típicos y creencias compartidas. Si en las vacaciones buscamos la comodidad, en la fiesta nos unimos a la comunidad. Así que son dos términos muy involucrados entre sí, nos lo va explicando: comodidad, vagancia, el vacío, no hacer nada, pero a la vez celebrar con comunidad. Si esas dos cosas las tienes equilibradas en tu vida, con un buen tiempo, con una buena administración de tiempo, disfrutando, charlando, bailando, haciendo tus hobbies, como alguna vez les platiqué de la razón de ser, como el método Ikigai, pues yo creo que vamos a disfrutar más nuestros días y hacerlos más plenos, ¿no? Yo manejo un librito, es un diario que está encapsulado por fechas y tiene 5 años proyectados. Ya van a decir, pero estás viviendo muy adelantada. No necesariamente. Es un libro que día a día me permite escribir en 5 líneas una frase o algún momento icónico de mi día. Entonces ya llevo el 2022, 2023, 2024, estoy haciendo el 2025, pero me impacta cuando lo cierre y que haya acabado con mis 5 años, ver que tantos momentos quedaron vacíos, porque me pasa. A veces el libro digo, ay, no escribí hoy. O sea, no me pude sentar a escribir 3 o 4 líneas que yo vibré, con lo que sufrí, con lo que gocé de ese día en particular. Entonces, ¿cuántos días, si eso lo plasmo en un papel, cuántos días no fueron importantes o no le di la importancia? Pues ahí se los dejo de tarea, ¿no? Creo que cada día vale la pena hacerlo especial, es único, irrepetible. Así que así nos regaló Irene Vallejo estos dos relatitos más. Ahí les voy a ir compartiendo otros. Como se dan cuenta, ya mete personajes, muchos filosóficos, muchos de pensadores, que tal vez el nombre ni siquiera sabemos quién es, pero no me di a la tarea de buscarles cuando habla del placer de reír, habla de otro personaje, pues para no, ya no mezclar más. La esencia es aprovechar el tiempo y también saber reír y descansar. Vagancia y comunidad. ¿Qué tal? Bueno, ¿listos? Ya vamos. Vámonos a ver cómo sigue esta historia. ¿Cómo va Valeria y Leo? Ese matrimonio, pues, en crisis, con una grieta irreparable y que a causa de esa infidelidad, Leo, pues, aplica una violencia o una venganza hacia su mujer, robándole a sus hijos, secuestrándolos. Una novela de autoficción y seguimos navegando entre el tiempo. El capítulo 50 dice lo siguiente. Cuando Valeria le confesó a Leo que estaba enamorada de su concuño, mi padre dejó de hablar. Los reclamos, las amenazas, los insultos resultaban absurdos. Se está refiriendo a Leo. Leo se fue a dormir al despacho. Valeria se quedó viendo el techo, deseando hablar con Carlos. Sabía que no podía llamarlo hasta la mañana siguiente. ¿Qué iba a decir? La responsabilidad era de ella. Fue ella quien descuidó los poemas y los dejó al alcance de su marido. Ahora las consecuencias le pertenecían. Su matrimonio ha terminado. Pero, ¿y Carlos? ¿Su gran amor?
¿Y si Carlos decide permanecer con su esposa? Ahí queda el capítulo 50. Capítulo 51. Hacemos un recuento. Acuérdense que ya hubo una señora que por casualidad iba manejando y vio a dos niños en un terreno baldío haciendo una travesura de ver plantas. Resulta que se detiene, los observa y asocia esa imagen de los niños con la que estaba publicada en un periódico avisando que había dos niños secuestrados por su padre. Entonces ella hace la llamada y alerta. Entonces, el capítulo 51 nos da la visión de estos dos niños que están en una casa en México, otra vez, o sea, continúan secuestrados por el papá y la mamá los sigue buscando, pero aquí es el momento de, a ver, ¿los van a poder recuperar o no? Entonces, vamos a ver qué sucede. Me recuerdo sentada en un sillón de terciopelo café. Estamos frente a una televisión en la que vemos la caricatura de un niño japonés que saca fuego de las botas y se eleva. Siento un calambre en la boca del estómago, esos revoltillos que suceden por las ganas de no pensar. Así vuelo yo y así llevo a pasear a mis amigos y al niño aquel que poco a poco se desdibuja en mi intento de acomodarme a un mundo nuevo sin él. Saboreo un pan con mantequilla de cacahuate. Le doy una mordida, después otra y antes de la tercera escucho un estallido. La cocinera corre hasta la puerta. Ve la cerradura hecha añicos. No pueden entrar, grita. Alcanzo a escuchar la voz de una mujer que defendiéndose responde. A una madre no se le quitan sus hijos. Mi hermano me toma con fuerza de la mano. Se cae el pan. Entran cuatro gigantes. No parecen reales. Traen pistolas y unos chalecos negros que huelen a catástrofe. Mi hermano se levanta. Antes de dar un paso, uno de los hombres lo eleva por la cintura. Mi madre suplica que tengan cuidado. El niño se contorsiona para zafarse y su cara golpea contra el brazo de hierro del guarura. De su nariz brota sangre. A pesar de que el verdadero secuestro realizado con papeles falsos y mentiras lo hizo mi papá, el miedo regresa cuando evoco el momento en el que mi mamá nos recuperó. Chorrearon sangre, gritos, ansiedad. Nací a mi siguiente vida con el miedo y el dolor que me imagino debe de sentir un nonato al salir del vientre materno. Un túnel negro, el estremecimiento del ahogo, llegar a los brazos de alguien extraño que nos ama y que en ese instante siento que nos lastima. El temido coche negro se materializó y es aún más terrorífico que el de mis pesadillas. La piel de los asientos huele a tenis húmedos. Mi madre llora y trata de abrazarnos a los dos al mismo tiempo, pero aquel gigante le dice que debemos mantenernos con las cabezas agachadas hasta llegar a nuestro destino. Entonces, de esa manera, recupera la madre a los hijos. La llamada de denuncia fue cierta. Carlos, recuerden que le preguntó a sus hijos, oigan, ¿y si traemos a este lago a jugar con los patos y darles migajas de pan a sus primos? Y su hija dijo, sí, pero no los dejan salir. Eso detonó la versión de la llamada anónima y Carlos supo que sí era verdad. Los hijos ya habían vuelto, estaban en México, de regreso de Israel, seguían secuestrados y la mentira seguía para Valeria. Tus hijos no van a volver a ti, pero ya volvieron. Con una escena aparatosa. Imaginemos, como decía ayer Carmen, parece que la novela pues te invita a sentir todo como muy suave, muy color de rosa. Ay, a lo mejor no se siente tan doloroso, pero si tú te vas al extremo y ves esa violencia entrando con un cañonazo, rompiendo puerta, una empleada que dice no pueden entrar, unos niños comiendo un pan, viendo caricaturas y de repente los agarran de la cintura, escuchan a lo lejos la voz de una mujer que les pide con cuidado y se los llevan y les dicen, aquí van a estar en el carro, pero agachen su cabeza. Eso debe ser atroz para niños que ya tenían en ese momento 7 y 12 años. Ya habían pasado 2 años del secuestro real y todavía seguían en México secuestrados. Entonces no es tan dulce, pero esa fue la dosis de poesía y de dulzura y de estandaridad que dio la escritora. Tú conectas a medida que lo escuchas o lo leemos, tú sabes con qué fragilidad vas a conectar en el transcurso de la novela. Capítulo 52. Ahora volvemos en un pequeño párrafo a ver ese amor de por qué Valeria estuvo dispuesta a terminar con ese matrimonio con Leo a costa de que las familias se fragmentaran, a costa de sufrir todas las consecuencias habidas y por haber. Y este pequeño párrafo nos habla de esa boda civil. Valeria y Carlos, al separarse de sus respectivas parejas,
y truncar y obviamente lastimar, ellos deciden ya a ver si hacer legal su vida amorosa con una boda civil. La boda civil de Valeria y Carlos es un recuerdo confuso. Ahí estuve y sin embargo apenas logro evocarla a partir de las fotografías que me ha enseñado mi mamá. Un vestido azul y un pelo alaciado, esa edad en la que nuestro cuerpo resulta incongruente. Firmo el acta de matrimonio junto a mi hermano. Supongo que quería sentir que íbamos a ser una familia perfecta. Cuando me preguntan, ¿quién es tu papá? Podré responder que Carlos, al menos ya era oficialmente el esposo de mi madre, y eso quizás lo vuelve un poco mi padre. Además, ya había decidido que me iba a cambiar el apellido, sellando así la autenticidad de mi familia. Supongo que eso quería sentir. Y también imagino que no lograba sentirlo del todo, porque en algún lugar de ese cuerpo inadecuado estaba mi padre, Leo. Así que genéticamente y con toda la sangre que va navegando por nuestro cuerpo, sabemos que tenemos pues el ADN de nuestro padre. No podemos negar, en este caso, la niña que narra el libro dice, pues mi padre sigue siendo Leo, pero ya me siento dentro de una familia normal. Entonces, con un padre que era su tío, ahora se convierte en su padrastro, ya Valeria está casada con Carlos. Vamos a ver siguiente capítulo. Bueno, no, continúa, discúlpenme. Ahora vamos a hablar un poquito de esa familia de Carlos. Carlos tenía una hija y un hijo. Se convierten en los primos y ahora hermanastros. Imagínense esa confusión. El hijo Picante. mayor de esa revoltura, que por eso puede ser complejo, Ujú. pero la complejidad y ante todo que el amor lo supere. Ellos así lo decidieron. El hijo mayor de Carlos llegó cuando ya estábamos instalados. Dormía en un cuarto construido aparte, debajo del jardín, separado del resto de nuestra casa. Muchos años más tarde, cuando alguna vez trató de explicarme por qué odiaba tanto a mi mamá, esa fue una de sus razones. Es que me mandó a vivir a ese agujero húmedo, me dijo el hijo de Carlos. Durante años escuché a Valeria explicando que simplemente no podía llevarse con su hijastro, porque él no aceptaba ser parte de nuestra familia. Hasta se hizo su cuarto allá abajo para no vernos, eso decía Valeria. La realidad es que se odiaron siempre, por sus muy particulares y legítimas razones. La hija de Carlos se quedó con su mamá, así que mi primo se convirtió por algunos años en mi hermano y mi prima en una total desconocida. Carlos tiene una excelente relación con ambos, con sus hijos, pero Valeria aquí es la bruja, que en el cuento que cada día les reafirma a su mamá, separó a su papá del amoroso lecho que compartían. Necesitaría una novela completa para contar lo que sé de su matrimonio, de los problemas, los arranques de locura, las amenazas y sinsabores, porque la verdad es que un matrimonio no se acaba por una traición. La realidad es que el engaño ocurre cuando la línea queda plana y solo falta jalar el enchufe. A lo largo del tiempo, también la exmujer de Carlos, mi tía y acérrima enemiga de Valeria, me narró su versión. Tengo 4 horas grabadas en las que se entremezclan frases de enojo y otras de indiferencia. En realidad, nunca estuve enamorada de Carlos, confesó mi tía. Me casaron con él a fuerzas. Era un buen partido, con muchas influencias. Nunca estuvimos enamorados, pero sí convencidos de que podíamos hacer la vida juntos. Tu mamá y yo éramos mejores amigas y cuando me enteré de su romance, enfurecí. Sigue relatando momentos, situaciones, me cuenta de sus otros esposos, novios y amantes. Después de todo, ya habían pasado más de 50 años y pudo reírse, comprendiendo que existen situaciones que suceden porque no hay opción. La historia de amor entre Carlos y Valeria tuvo sus afrentas. Los cuentos de hadas terminan con y fueron felices para siempre. ¿Ustedes creen que a pesar de tanta voracidad, de tantas cosas incorrectamente hechas, se puede ser feliz? Pues aparentemente sí, pero obviamente hay gente que se queda con ese odio y lo absorben. Aquí ella platica, tengo horas de grabación con mi tía, eran mejores amigas. La esposa de Carlos y Valeria eran mejores amigas. Entonces, ¿cómo puedes actuar? ¿Cómo puedes responder ante la infidelidad número uno? Ante el segundo tema importante, con tu mejor amiga. Tercero, secuestran a los hijos. Cuarto, te casas. Quinto, mi hijo vive contigo y lo mandas a un cuarto olvidado en la esquina de tu casa. Y sexto, Valeria no hizo, porque lo confiesa la escritora. Sé que mi madre no hizo mucho
por ganarse el cariño de sus hijastros. Pero la diferencia que la protagonista dice, en este caso viene siendo la escritora, dice, en mi vida, mi padre Leo desapareció. En la vida de mis primos, su mamá jamás desapareció. Entonces, cada vez que los hijos convivían con la mamá, pues era obviamente otra vez volver al tema, a envenenar, a decir la mala y la bruja es Valeria. Entonces los niños llegaban a casa de Valeria y Carlos, pues contaminados con justa razón de ella fue la culpable de la separación de tu papá y de mí, ¿no? De que se haya ido él. Entonces, pues son puntos de vista difíciles, habría que estar, como hemos ya comentado, en esos zapatos para saber qué haríamos. Bueno, el capítulo 53 retoma otra vez, ya cuando están recuperados y van estos dos chiquitos en el carro con su mamá y con los guaruras. Tienen que ir agachados. Y dice así, el coche huele a rancio. Los guaruras nos agachan la cabeza para mantenernos fuera de visión. Mi mamá trata de abrazarnos. Mi cara está manchada de la sangre de mi hermano. Imagino que jamás va a parar la angustia. La siento con cada latido. Es la primera vez que descubro que atrás de mi pecho está el corazón y que este se puede fragmentar y me duele. Unos minutos después entramos a un departamento. Todo está intacto, es el mismo donde vivíamos, tal como lo había prometido Valeria. En la puerta está nuestra nanita Angelina y nuestro perro Oso. Los dos con la emoción de un encuentro tan postergado, se les hace un nudo en la garganta. Éramos los mismos, pero agrietados. Aunque dormíamos en nuestro departamento, pasábamos casi todas las tardes en la casa de mi tía, la hermana de Valeria. En ella vivían dos primas mayores que yo y un primo de mi edad. Me imagino las advertencias que les deben de haber hecho antes de nuestra llegada. Van a estar aquí los hijos de tía Valeria, los que se robaron. Están asustados, así que tenemos que consentirlos y aguantar lo que sea. Y lo que sea de mi parte fue verdaderamente ser una cabrona. Me entró ese sentimiento de merecer. O quizá, y eso lo digo para escudar a esa niña insoportable, estaba probando los límites para ver si era cierto que mi mamá me quería tanto como me decía. Hacía berrinches, exigía cosas imposibles, me encerraba en el baño. A mi primo le rayé su libro favorito para colorear que trajo desde Nueva York. Cuando me reclamó, de inmediato su mamá lo castigó. En mi defensa me sentí bastante culpable y unos días después le pedí perdón. Muy pronto me fui acostumbrando a tener una familia, una cama propia y primos con quien jugar y a los que molestar. Momentos que aunque terminan, mañana vuelven a empezar iguales, sin cambios de casa, sin nuevos idiomas, sin maestras esporádicas. La mimosa se empezó a abrir al tacto de los rayos de un sol que parecía estar ahí para siempre. Fue la primera vez que creí en la posibilidad de que algo pudiera ser permanente. Dejé de sentir la ansiedad aguda del abandono. Sin embargo, en ocasiones reconozco el sabor terroso de la duda. ¿Si existirá algún para siempre? Entonces, aquí termina este capítulo y vuelve a dejarnos una pregunta detonante. ¿Cuántos no hemos sentido un miedo al abandono, a que lo hemos sufrido, a que, y si esto vuelve a cambiar, esta estabilidad, esta casa, esta seguridad, este abrazo, esta pareja que tengo, se va? ¿Qué voy a hacer sin él? ¿Qué voy a hacer sin ella? En este caso, la postura es desde el lado de los hijos. Esta imagen, esta fotografía que me está planteando mi mamá con mi perrito, con mi nanita, con mis primos, la estabilidad de un hogar, un calor seguirá para siempre. Entonces nos deja pensando, ¿no? La angustia de unos niños. Capítulo 54. A veces el teléfono suena diferente. Cuando la llamada es para anunciar alguna adversidad, el repiqueteo es sombrío. Estoy en la cocina, sentada sobre la cubierta de mármol, desayunando un taco de frijoles. Mi nana platica con Adela, la cocinera de mi tía. Todavía no voy a la escuela porque regresé de Israel hablando solamente hebreo. Así que cada mañana viene una maestra a enseñarme español. Hablo un hebrañol bastante funcional. Sé cómo pedir tacos de frijol y mi nana me entiende. Suena el teléfono. Adela contesta. Le hace señas a mi nanita y le indica en uno de esos secretos que salen a gritos. Corre por la señorita Valeria. Mi mamá siempre fue la señorita Valeria para la cocinera de mi tía. Valeria contesta, me mira, me tiemblan las piernas desnudas y casi siempre raspadas por subir a las jacarandas del jardín. Se me llena de angustia el para siempre. Mi mamá me baja apresurada del banquito de la cocina.
Entra mi tía y dice, están afuera. No podemos salir. Suena el teléfono, es Carlos. Mi mamá siente con la cabeza. Dice algunas palabras sofocadas y cuelga. Corremos por el pasto hasta una barda de alambre y hiedra que divide la casa de mi tía de la del vecino. El chofer trae unas enormes tijeras de esas que usan para podar plantas. Se oye el crack del alambre y se rompe. La voz de mi hermano pregunta, ¿qué pasa? Mi angustia que late rápido en mi pecho no calma. La alambrada se abre como el vientre de un cadáver en una autopsia. Se desparraman unas hojas verdes. Al cruzar, una rama me raspa la pierna y no me quejo. Siento el hilo de sangre que llega a mi calcetín y sé que ahora la orilla de ese calcetín será roja. Sé que el calcetín no volverá a ser el mismo. La sangre, por más que intentes, nunca se borra por completo. Llegamos hasta el garage en donde nos espera un coche en marcha y también Carlos. ¿Se acuerdan de Cuernavaca? Pregunta Valeria. Quiere aparentar tranquilidad, pero sus palabras salen turbias. No respondemos. Les va a encantar. Vamos a una casa muy bonita y el dueño es Eddie, un amigo de de su abuelo Moisés. Todo está bien, no se preocupen, dice Carlos. Tuvimos que escapar porque esa mañana llegaron unos policías contratados por Samuel que esperaban afuera de la casa de mi tía listos para interceptarnos. Llevaban unos papeles que parecían muy legales, firmados por algún juez ordenando que nadie interfiriera con el operativo. Por su parte, Carlos había contratado a unos vigilantes que de inmediato se percataron de la situación y nos llamaron para advertirnos. Escapamos. Nos fuimos a Cuernavaca algunas semanas mientras pasaba el riesgo. A esa casa seguimos yendo muchos años más. Al principio para escapar de nuevas amenazas y después por gusto. Valeria se hizo la mejor amiga de Leonor, la hija de Eddie, y yo de sus dos niñas. Fue ahí donde mi cuerpo se fue curveando, las trenzas se soltaron en una melena generalmente enredada y mi niñez se transformó en adolescencia. Y volvieron a oír. O sea, la etapa de seguir avanzando y nos deja claro con esos eventos pequeños de los cambios que suceden entre niños, adolescentes, pues deja claro que esta persecución y la guerra entre las familias iba a seguir. Vamos a ver qué nos dice el siguiente capítulo. Hay seres que se aman y otros que se habitan. Valeria y Carlos fueron resguardo y faro para transitar la vida, como si no hubiera otra opción, y en realidad estoy segura no la hubo. Viví junto a ellos la mayor parte de su tiempo en pareja. Comprendí que en ese espacio solo estaban ellos. Todos los demás éramos satélites que podíamos calentarnos con su presencia, pero no entrar. Y lo confirmé un día que quedó guardado para siempre en mi anhelo de amar así. Recibí una llamada y las palabras de mi madre me dieron uno de esos sablazos que nos cercenan dentro del vientre. Tengo un tumor, escuchó la voz que le dijo. Me van a operar en Nueva York en 4 días. Arregla tus cosas y ven, le dijo Carlos a Valeria. Ante la posibilidad de la muerte de mi madre, me convierto una vez más en esa niña que solloza su ausencia sin querer aceptarla. Esa niña que mira hacia arriba una mesa de caoba y un teléfono. No puedo perder a mi madre, no otra vez, no ahora que están naciendo mis hijos y la necesito tanto. Y sin embargo, la posibilidad es inminente. Le encontraron un tumor en el colon y generalmente ese tipo de cáncer se descubre demasiado tarde. La llevan a quirófano y Carlos y yo salimos a fumar. De pronto él me mira, así casual, como si me fuera a preguntar la hora, y me dice, si tu mamá muere, me voy a suicidar. Quiero que se sepa que fue suicidio y no pienso vivir ni un minuto sin ella. Mi madre no murió. Carlos no se suicidó, pero quedaron sus palabras como la declaración más contundente del amor, como debe ser, como debe sentirse. Quizá, solo quizá, deberíamos buscar sin tregua a aquel sin el cual la vida se vuelve tan inútil que es mejor dejar de transitarla. Wow. Entonces, aquí me invertí los nombres. La que tenía cáncer era Valeria, porque al principio lo leí invertido. Entonces, Valeria le informa, tengo un tumor, ven conmigo, Carlos la apoya y su hija. Y obviamente esa frase de declaración total es, sin tu madre yo no puedo seguir viviendo. Entonces, para ella queda claro que esa es la única característica del amor puro al que ella anhela y desea encontrar en su pareja. Y efectivamente dice la escritora, llevo 34 años casada con mi marido y tenemos 3 hijos y mi modelo siempre fue Carlos y Valeria. Después de todo ese terremoto,
El amor de ellos lo platica como una historia de las que no deben de dejar pasar. Vamos a ver casi un último capítulo o dos más. El capítulo 57 nos habla de cuando ellos tuvieron que volver a huir porque Samuel había contratado a unos policías que llevaban unos documentos de esto va con la ley y vamos a recuperarlos, pues ellos huyen a Querétaro, perdón, a Cuernavaca con la familia de Eddie. Dice, fue en Cuernavaca, metida en el agua, jugando a las muñecas, en donde escuché a pedacitos la historia de Valeria. Mi mamá, Leonor y otras amigas se recostaban en los camastros junto a la alberca. Tomaban té helado, comían coco y mango y hablaban, todas al mismo tiempo. Un día, porque las hormonas se alocan de repente, me interesó más el chisme de las señoras que el juego de las Barbies. Mientras las hijas de Leonor se peleaban por ponerle el nuevo traje de baño a su muñeca, yo me fui acercando a una conversación que no entendí, pero sin embargo embrolló la infancia. Una de las amigas bajó el tono de voz y dijo, pues yo cierro los ojos, cuento del 1 al 10 y no lo aguanto. Entonces él se va y regresa. Las mujeres ríen a carcajadas. La conversación no entendía, se fue haciendo de muchos sentidos y muchísimos años después fui entendiendo. Ese día me di cuenta de que aún no estaba lista para entrar a ese mundo adulto que las mujeres conversaban. A pesar de que ya me había bajado la regla y mis pechos empezaban a atraer las miradas de mis compañeros, en cada conversación intentaba regresar a esa historia. Jamás la entendí. Al día siguiente fue el turno de Valeria, en esa alberca y en esos camastros. Las mujeres se acercaron, hicieron más cerrado el círculo. Yo aguzé el oído y escuché. Supongo, dice Valeria, que nos enamoramos muchas vidas atrás, explica. En serio, aunque no quiero creer en esas locuras, no tengo otra forma de explicar lo que nos sucedió a Carlos y a mí. Enamorarme de cualquier ser humano en el planeta hubiese sido quizá complicado, pero no imposible. Enamorarme de Leo hubiera sido perfecto, pero al parecer el destino tuvo otros planes. Nos vimos por primera vez en casa de nuestros suegros. Carlos ya estaba casado con mi futura cuñada. Leo y yo llevábamos una semana de novios. Ese día me acuerdo perfecto, me puse un vestido azul de tafeta con mangas caídas, dejando ver los hombros de una mujer, casi niña. Sí, estaba ilusionada con la idea de casarme con el mejor partido de la comunidad, un hombre guapo y millonario, que además parecía estar loco por mí. Así, quería casarme con un estereotipo que encajara perfecto en las ilusiones de mis padres. De inmediato, las dos parejas nos llevamos muy bien. Salíamos a bailar, a cenar, a escuchar jazz. Risas cómplices. Crece la confianza, nos vamos permitiendo ser más alivianados. ¿Puedo bailar con tu novia? Pregunta Carlos a Leo. Claro, hombre, bailen. ¿A ustedes qué les gusta? A mí me choca ese numerito. Un día voy al cine con Carlos y su esposa, porque Leo está de viaje. Me siento al lado de mi concuño y la mano resbala sin querer a mi dedo índice. Perdón. Cuando Leo y yo nos comprometemos, la cercanía entre ellos y nosotros aumenta. Salimos juntos los fines de semana, vamos a bodas y fiestas, siempre los cuatro. Lo miro. Él regresa con sus pupilas una imperceptible afirmación. Toma una servilleta y en ella me escribe un poema. Lo guardo hasta llegar a mi casa. Bajo las sábanas lo devoro letra por letra. Habla de asombros y de mis ojos verdes. En algún momento nace su primer hijo. Leo y yo nos casamos. Nace nuestro primer hijo. Luego ellos tienen una niña y nosotros otra niña. El espejismo de dos felices parejas, ahora familias, se fue borrando, poco a poco, con esos silencios que al final generan el peor de los estrépitos. Conocer la historia nunca me provocó vergüenza o conflicto, dice en este caso la protagonista. Al contrario, me hizo entender que hay amores incurables, más grandes que la vida de los otros, los que nunca lo han vivido y creen poder opinar, mucho más grandes que el miedo, amores que fragmentan por contundentes la realidad. ¿Qué tal? ¿Hay amores incurables? ¿Creen que hay amores que a costa de todo, a pesar de que te lleves de encuentro a todos, deberían de existir? Sé que las opiniones van muy de la mano de nuestras formas, nuestros valores, lo que siempre estamos dispuestos. Y esto es una novela. Realmente hay un Julieta, hay una Julieta, hay un Romeo, hay historias que dices, pero ¿cómo sucedieron?
pues aquí estamos leyendo algo real, amores incurables. Y por último, vamos a leer un poco del capítulo 58 y con esto terminamos. De pronto entró Carlos al cuarto del hospital. Así comienza este relato de Valeria, así con minúscula, porque parece ser parte de una frase ya entablada hace muchas conversaciones. El día que naciste, llegó con los brazos llenos de regalos, chambritas, cobijas y trajecitos color rosa para ti, me dijo mi mamá. Estoy manejando y mi mamá está sentada a mi lado. Sigo con la mirada al frente y no sé muy bien qué contestar. Si Carlos llegó el día de mi nacimiento cargado de regalos, ¿quiere decir que ya entonces estaban juntos? Si ya estaban juntos, ¿existe la posibilidad de que yo sea su hija? Debía haber emitido mi duda en forma clara y concisa. En vez de eso, dando rodeos, cuestionando sin querer escuchar las respuestas y al mismo tiempo fingiendo tranquilidad, le pregunté a mi mamá, cuando yo nací, ¿Carlos ya estaba enamorado de ti? Pues algo debe de haber traído en mente, contesta Valeria, porque me llenó de regalos. Y así como empezó, cambió de tema. La historia de Valeria y Carlos existió siempre, solo que se dieron cuenta más tarde, casi demasiado tarde. Entonces, las dudas también, esta preguntita deja en el tono donde ella dio rodeos y simplemente trató de sacar conclusiones. Carlos ya estaría enamorado de ti, mamá, cuando yo nací, y pues solamente ella de manera curiosa o me imagino hasta risueña, pues no sé, pero me llevó muchos regalos. Entonces queda la historia hasta aquí, capítulo 58. Nadie nos vio partir. La historia ya está llegando como entre clímax y no, pues sabemos las causas, podemos sentir una frustración, no podemos estar de acuerdo con las formas. Finalmente el resultado, decíamos ayer, es una novela de amor en diferentes vertientes. El amor que lastima, el amor que tiene venganza, el amor que tiene odio, pero el resultado al que ellos llegaron fue simplemente vamos a ser felices a costa de todo y de todos. ¿Qué les pareció? ¿Qué fueron descubriendo? ¿Tienen alguna frase, algo que les impactó, algo que quieran compartir? Y con esto cerramos. Y si acaso Irene Vallejo me deja poner la cápsula, les pongo la cápsula de Irene Vallejo. ¿Quieren comentar algo? Si están en cámara apagada, le pueden seguir en cámara apagada. Maggie, Ángel, Mónica, Conchita, Carmen, Gilberto. Con toda la confianza voy a cerrar la grabación para que, si es que la grabé, ya me dio miedo si no la grabé. No, si la grabé. Ya me